hablemos de su profesor de este curso hoy, Samuel Marcano. Ustedes tienen que conocerlo. Samuel Marcano tiene 30 años como pastor y fundador de iglesias en Venezuela. Ahora vive en Argentina, cerca de Buenos Aires, y es el vicerrector académico de Prometa, como dije. Sacó su licenciatura en estudios teológicos en Seminario Evangélico Asociado en Maracay, Venezuela, y luego tiene una maestría de Prometa en teología y otra maestría en teología de SATS, de Johannesburgo, de Sudáfrica. Entonces, y se dedica a el hermano a entender la Biblia de forma muy, muy sólida. ¿Okay? Entonces, ustedes, bueno, tenemos mucho que aprender del hermano. Samuel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ted, y gracias a Carlos por la invitación a este grupo tan especial de hermanos y de hermanas que estamos unidos en el mismo sentir de dedicar nuestras vidas al servicio del Señor. Así que qué gozo y qué privilegio estar con ustedes ahora aquí en este tiempo. Algunos los conozco, otros no. Igual es un gozo poder disfrutar de la compañía del grupo. Bueno, en esta ocasión, Carlos me ha preguntado sobre el tema de las diferentes versiones o traducciones al español que tenemos nosotros disponibles y también cómo sacarle provecho a estas diversas traducciones. En lugar de ponerlas a pelear unas con otras, ¿no? Que a veces, no, que esta me gusta más, no, que esta la entiendo mejor, no, que esta no es fiel o que esta quita versículos o añade. Hay controversias enormes sobre esto, pero en lugar de eso, más bien quiero verlo desde una perspectiva positiva. Entonces, ¿cómo sacarle provecho a las distintas traducciones que tenemos en el español? Y bueno, permítame compartir la presentación. Espero hacerlo lo más breve que pueda. Y luego, para dar oportunidad a que ustedes puedan hacer preguntas y que no necesariamente yo las responda, pero en el grupo pueden algunos tener ideas, a compartir sus experiencias y eso puede enriquecer mucho la discusión ahora en la mañana. Tenemos que dar gracias al Señor porque realmente Él nos ha bendecido con varias versiones en español. Por muchos años, la versión Reina y Valera fue la única que teníamos disponible en Latinoamérica, muy especialmente. Quizás la primera generación de creyentes, no estoy muy seguro de esto, pero creo que la primera generación de creyentes en Latinoamérica creció bajo la versión Reina Valera de 1909, la que llamamos la versión antigua. Y luego, por supuesto, una segunda y tercera generación de creyentes nos formamos, y allí me incluyo yo, con la Reina Valera del 60, un poco más estilizada, con una mejor presentación en cuanto a las palabras y a las estructuras, pero todavía la Reina Valera del 60 sigue siendo a veces una versión difícil de entender para muchos, especialmente algunos textos en las cartas de Pablo o textos proféticos, porque en las narrativas y en los poemas quizás el lenguaje es mucho más accesible. Pero por muchos años esa fue la versión que utilizamos. Yo por lo menos crecí con ella, memoricé la Biblia allí, un montón de textos que puedo relacionar o con los cuales estoy familiarizado son de Reina Valera del 60. Pero luego, con los años, aparecieron otras traducciones al español. La Biblia de las Américas, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy,
la palabra de Dios para todos, y así sucesivamente. Estoy hablando solo del área protestante porque, por supuesto, es nuestra área, es nuestro grupo de iglesias. Pero vale decir también que los católicos, una vez que levantaron el cerco de prohibición de traducir las escrituras a los lenguajes de las personas, de los pueblos, empezaron a oficializar traducciones en otras lenguas, y así pasó con el español también. Entonces teníamos la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, y más recientemente la Nueva Biblia Española, la Biblia del Peregrino, etcétera, que son traducciones católicas o auspiciadas por la Iglesia Católica, mejor dicho, que igual pues son accesibles al pueblo de habla hispana. Ahora, reconocemos que traducir es un proceso complejo. En ningún momento vamos a menospreciar, no vamos a hablar tan ligeramente de las traducciones porque requieren equipos de personas que dedican meses y años en estudiar las distintas posibilidades que tiene un texto bíblico de ser traducido. Estos equipos que son por lo general interdisciplinarios, donde hay personas expertas en historia, en lingüística, tanto idiomas originales, que en este caso sería el hebreo, el arameo y el griego, como expertos en idiomas, en este caso nuestro idioma en español, el idioma español. Entonces son equipos que por mucho tiempo dedican horas a ver las posibilidades, las opciones, la forma de transmitir con mayor claridad un pensamiento. Por eso no vamos ni a menospreciar ni a subestimar los distintos esfuerzos que estos equipos hacen. Partiendo de la base que no hay una traducción perfecta, es decir, no la hay. Todas tienen alguna cosa que señalársele. Y es normal, porque esos son esfuerzos humanos para tratar de poner de manera más clara lo que es la palabra de Dios para nosotros. Ahora, algo importante en lo cual vamos a hacer énfasis en este taller de hoy, es que la selección de una traducción o la escogencia de una versión más o menos sigue algunos criterios. O sea, ¿cuál versión voy a utilizar? Sigue básicamente algunos criterios. Por lo menos yo puedo mencionar 3 criterios. Un criterio es justamente el enfoque o la filosofía de traducción. Otro criterio sería las fuentes utilizadas por los equipos de traducción. O sea, ¿cuáles manuscritos ellos utilizaron? ¿Cuáles emplearon? Otro criterio sería la teología de los traductores, que de pronto en el campo protestante eso no se nota mucho, pero a veces si comparamos las versiones protestantes con versiones patrocinadas por el catolicismo o versiones de grupos que llamamos sectarios como los Testigos de Jehová o los mormones que tienen sus propias versiones de la Biblia, ahí sí vamos a ver cómo la teología afecta a la traducción. Pero de estos 3 criterios que hemos mencionado, hoy quiero referirme básicamente a la filosofía de traducción, porque es aquí donde creo que podemos sacar un mayor provecho. Hay como una especie de línea o continuo entre podríamos decir, dos polos en cuanto al enfoque de la filosofía de traducción. Por el lado izquierdo hay un enfoque que se llama equivalencia formal o equivalencia literal, que es el que se había estado utilizando por un buen tiempo, quizás hasta los años 70, por allí. Bueno, todavía se sigue utilizando realmente, aunque no tanto. Este enfoque o esta filosofía dice que traducir es una tarea que pretende preservar tanto el sentido como la estructura del texto original cuando es
es pasado o es traspasado al texto receptor o al idioma receptor. Entonces, el traductor, en este caso, lo que hace es preservar tanto la estructura gramatical y sintáctica del idioma original, tal cual fue presentada, y la lleva al idioma receptor. Sacrifica un poco la claridad, pero él prefiere sacrificar un poco la claridad y ser fiel a esas estructuras. Esa es la filosofía de equivalencia formal. Ahora, se fue desarrollando un concepto, mayormente se introdujo por un autor llamado Eugenio Nida, un cristiano que en el mundo de la lingüística estableció el concepto de equivalencia dinámica, que significa no traducir necesariamente la forma o la estructura gramatical o sintáctica del idioma original, sino más bien el sentido. Lo que interesa es entender lo que el autor quiso decir, no leer lo que dijo, sino entender su pensamiento, su idea. Entonces no vamos a traducir palabra por palabra, frase por frase o estructuras sintácticas. Vamos a casi como que a interpretar lo que él quiso decir y escribirlo en el idioma receptor. Entonces uno nota que la equivalencia dinámica es mucho más comprensible en el idioma receptor. Porque parecería que uno estuviera leyendo un texto escrito ahora, un texto que fue escrito incluso para nosotros, como que si yo estuviese pues en las sandalias de un creyente en la Corinto del siglo I. O sea, me siento como que si esa carta fue dirigida a mí en este tiempo. Y justamente el objetivo de la equivalencia dinámica es esa, es cerrar la brecha histórica, cultural, idiomática entre el lector y el texto. O sea, busca cerrar esa brecha y que yo sienta que estoy leyendo un texto escrito para mí en este tiempo. Bueno, eso tiene una cantidad de implicaciones filosóficas y todo, pero el concepto del hermano Nida llegó a imponerse a tal punto que prácticamente la mayoría de las traducciones que se han hecho después de la Reina Valera del 60 y que han llegado hasta nosotros, como La Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Dios para Todos, todas ellas pertenecen o fueron hechas con ese concepto de equivalencia dinámica. Si colocáramos las diferentes versiones a las cuales tenemos acceso hoy en día en este continuum o en esta línea, más o menos ellas cabrían en esta forma. Del lado extremo, digamos, izquierdo, las Biblias de equivalencia formal, que tenemos la Reina Valera de 1909, la de 1960, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, y otras ediciones que se han hecho de la Reina Valera, como la Reina Valera actualizada. Hay otras que pudiéramos mencionar, pero por lo menos esas son conocidas por nosotros, o pudieran ser representativas de esta filosofía de equivalencia formal. Ahora, ustedes ven que en el medio, más o menos en el medio, estaría la Nueva Versión Internacional, porque aun cuando la Nueva Versión Internacional es más dinámica que la versión Reina Valera del 60, todavía ella conserva cierto cuidado en preservar algunas estructuras sintácticas que aparecen en los originales. Es decir, no se toma tanta libertad en el sentido de hacer cambios en la parte de la estructura sintáctica. Vamos a ver un poquito esto luego. Ahora, si avanzamos un poquito más a la derecha, hacia los conceptos de equivalencia dinámica, entonces empiezan a aparecer versiones que cuando uno las lee, la comprensión del texto se hace más fluida. Por ejemplo, Dios habla hoy, uno lee un texto en Dios habla hoy y lo lee en Reina Valera del 60 y puede notar rápidamente la diferencia en cuanto a lo fluido del texto, en cuanto a la manera como uno puede comprender con mayor rapidez y con mayor claridad el pensamiento del autor. Y si va avanzando, Palabra de Dios para Todos, la Biblia en lenguaje actual,
la nueva traducción viviente, es mucho más fluido y parece un lenguaje casi coloquial. Casi coloquial. Porque el objetivo de esas traducciones, otra vez digo, es tratar de cerrar lo más que puede la brecha cultural, idiomática, de manera que el lector sienta que el texto fue escrito como para él. Claro, eso tiene, por supuesto, sus implicaciones, ¿no? En cada caso. Quiero colocar un ejemplo solo para ilustrar esas diferencias. Aquí estoy en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a comparar la Reina Valera del 60 con la palabra de Dios para todos. En esta pequeña comparación podemos notar cómo más o menos prevalecen los enfoques entre estas dos filosofías. Por ejemplo, del lado izquierdo que tenemos a la Reina Valera del 60, nosotros vemos que básicamente estamos frente a un texto denso, porque noten que en estos dos versículos, y yo he colocado unos límites en rojo, todavía estamos frente a una oración en estos dos versículos. Ahora, noten que después de la palabra universo ni siquiera está un punto y seguido, está un punto y coma. Ahora, el punto y coma sí puede ser utilizado como un marcador de una oración, o sea, de un periodo gramatical, pero asumiendo que todavía esto no termina como una oración, me refiero a una oración gramatical. Si uno lee su Biblia, Reina Valera del 60, se va a dar cuenta que el punto aparece después del versículo 4. O sea que los versículos 1, 2, 3 y 4 son una sola oración gramatical, un solo periodo gramatical. Ahora, cuando vemos eso mismo en ese mismo texto, en la palabra de Dios para todos, yo marqué aquí con rojo donde terminan los periodos gramaticales, se dan cuenta que en estos dos versículos hay 3 oraciones. En el de Reina Valera del 60 no había ni siquiera una en los 2 primeros versículos. Aquí ya tenemos 3. La primera oración es el primer versículo, pero en la segunda oración tenemos 2 oraciones gramaticales. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo, punto y seguido, y la siguiente oración, Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque las versiones con equivalencia dinámica buscan hacer más legible el texto. Y un texto, cuantas más oraciones cortas tenga, más legible es. Porque yo puedo captar el pensamiento de una oración cuando ésta está compuesta por pocas palabras. Pero si me colocas 4 versículos para una sola oración, para yo recuperar lo que ese versículo dice, para yo recuperar lo que el autor quiso expresar, tengo que repasar de nuevo. No sé si a ustedes les ha sucedido, están en un estudio bíblico, mandan a un hermano a leer un texto, y luego que el hermano lo lee, le preguntan al hermano, ¿qué entendió usted de ese texto? No sé si se han dado cuenta que casi siempre, por lo general, ellos vuelven a leer el texto, o sea, vuelven su mirada al pasaje para responder a la pregunta. ¿Por qué no pudieron responderla de una vez si lo acababan de leer? Bueno, entre otras cosas, algunos lingüistas dicen que justamente no se puede recuperar el sentido de un texto a menos que éste sea totalmente legible o mayormente legible. Es decir, que yo pueda ver el tema que se trata en esa oración, o sea, quién está hablando, a quién le está hablando, cuál es el sentido de lo que se está señalando allí. Entonces, las oraciones cortas son preferibles porque permiten esa mayor legibilidad. Las versiones de equivalencia dinámica buscan eso, acortar los periodos gramaticales para que el lector pueda sentirse un poco más aliviado de poder entender cada periodo gramatical en su sentido completo. Ahora, fíjense cómo, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60, aquí solamente estoy resaltando en rojo algo que tiene que ver con los frases adverbiales o los sintagmas adverbiales
del versículo 1. Dice Dios, que sería el sujeto, habiendo hablado, que sería el verbo, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, que sería ese sintagma adverbial o frases adverbiales, y luego viene el complemento, a los padres. Entonces noten que entre el verbo, habiendo hablado, y el complemento a los padres, insertaron estas frases adverbiales, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Ahora, si nosotros vemos cómo lo hizo la palabra de Dios para todos, fíjense que empieza con el sintagma prepositivo en el pasado, es decir, una frase que está gobernada por la preposición en, pero enseguida coloca el sujeto, Dios, el verbo, habló, y luego el complemento directo a nuestros antepasados. Y deja de último todas esas frases adverbiales, por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. ¿Qué está haciendo la versión aquí? Está preservando el orden lógico del español. Sujeto, verbo y complemento. Y sacó, no que lo quitó, sino que lo colocó de último, estas frases adverbiales, que en el caso de Reina Valera del 60, se vuelven como una especie de alcabala que se coloca entre el sujeto, su verbo y su complemento. Entonces, un poco que afecta la fluidez de la comprensión. En este caso, se deja el sujeto, su verbo y su complemento intacto, y al final se coloca estos adornos adverbiales que lo que sirven es para expandir un poco el concepto de cómo habló, por medio de quién habló, cuándo habló, etc. Eso se comprende mejor en español. Es una persona con una, ¿verdad?, con una memoria semántica española, recupera el sentido de este versículo fácilmente, cosa que se ve un poco impedida en el caso de las versiones que son más literales. Ahora, vean este juego interesante que hace la palabra de Dios para todos. Inicia el versículo 1, en el pasado Dios. O sea, coloca el sintagma prepositivo y luego el sujeto, Dios. Pero vean lo que hace en el versículo 2. Vuelve a repetir la misma estructura sintáctica. En estos últimos días, Dios. ¿Qué hace eso? ¿Qué efecto hace eso en un lector? Bueno, le da una forma de paralelismo, de contrastar, de ver, en el pasado Dios hizo eso y ahora en estos días Dios está haciendo otra cosa. Entonces lo coloca como una especie de contraste por paralelismo para que el lector no se pierda en la lectura y mantenga más o menos cuál es el contraste que el autor quiere hacer. Claro, si vemos la versión Reina Valera del 60, que es lo mismo pero en otra forma, empieza con Dios, por supuesto, con su verbo, luego mete estas frases adverbiales allí, y luego está el complemento a los padres por los profetas, pero vean que en el versículo 2, cuando va a hacer el contraste, por supuesto, no menciona que es Dios, no menciona que es Dios, se supone que es Dios, que en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Uno supone porque la fluidez de la oración y de la sintaxis te permite hacer esa suposición. O sea, tú no tienes que colocar otra vez Dios aquí, porque ya está implícito en el versículo anterior, pero ese ejercicio intelectual lo tiene que hacer el lector. El lector tiene que recuperar el sujeto en el versículo 2 para saber que es de Dios que se está hablando. Lo que hizo la palabra de Dios para todos es facilitarle al lector esa conexión. Facilitarle al lector la conexión. En Reina Valera está también la conexión. Solo que para poderla recuperar, tú tienes que de nuevo ver el texto y preguntar, bueno, ¿se está refiriendo a Dios? ¿Es Dios quien en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo? Claro que es Dios, porque es el sujeto que se menciona en el versículo 1. Todo eso lo facilita la versión que es más dinámica. Otro detalle interesante, cuando en el versículo 2 dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través del Hijo. Luego la siguiente oración en la palabra de Dios para todos empieza con el pronombre Él. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Cuando coloca el pronombre, que si se dan cuenta ese pronombre no está en el versículo 2 de Reina Valera del 60, lo está haciendo para ayudar al lector
a hacer una especie de puente o vínculo entre ese pronombre y el sujeto del cual está hablando en la última frase. Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Entonces, ese pronombre vincula al lector con Dios. Otra manera como facilita al lector la lectura. Fíjense que lo que hemos hecho es observar por vía de contraste o de comparación cómo la equivalencia dinámica hace un esfuerzo para que el lector, digamos, trabaje menos intelectualmente, trabaje menos a nivel de reunir o de sumar las partes del texto y buscarle sentido. Entonces, le facilita al lector esto. Ahora, esas mismas conclusiones, todas las puedo sacar leyendo solo Reina Valera del 60, solo que me va a costar un poco más. Pero igualito, el texto está diciendo lo mismo, solo que lo está señalando utilizando otras estructuras. Allí entonces llegamos al punto de pensar o de comparar, bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, las comparaciones entre las versiones formales y las versiones dinámicas? Bueno, en el caso de la equivalencia formal, como ya lo hemos dicho, busca una correspondencia sintáctica con el idioma fuente. Una correspondencia sintáctica significa que ellos preservan la estructura como está en el hebreo o en el arameo o en el griego. Quieren preservar más o menos esa misma estructura, que claro, buscando comprensión. Siempre se va a buscar comprensión, como dice la letra C. O sea, no lo van a poner literalmente tal cual porque no se va a comprender. Pero preservan, por ejemplo, como demostré en el pasaje allí en Hebreos, esas estructuras adverbiales, esos sintagmas que inician con preposición, esas frases que a veces en el buen español entorpecen un poco la comprensión del texto. Las equivalencias formales las dejan tal cual. Las dejan tal cual porque ellos buscan preservar esa correspondencia. Buscan también concordancia léxica, o sea, una palabra, por ejemplo, la palabra mundo en griego es la palabra cosmo. O bueno, una de las palabras, la más popular que se traduce al español mundo es la palabra griega cosmo. Bueno, cada vez que Reina Valera ve cosmo en algún libro del Nuevo Testamento, lo traduce mundo, porque esa es una especie de concordancia o relación léxica que deja la palabra tal cual, con su significado llano, digamos, o con su traducción llana. Y busca la comprensión básica del texto, es decir, una comprensión que es, digamos, lo más literal posible. En cuanto a las traducciones de equivalencia dinámica, fíjense, en la equivalencia formal se favorece la estructura sintáctica del idioma fuente. En este caso, se favorece la estructura sintáctica del idioma receptor, por ejemplo, del español. Entonces, los que tienen esta filosofía de equivalencia dinámica, cuando traducen, ellos, la primera pregunta que hacen es, ¿cómo puede una persona de habla española entender mejor este pasaje? ¿Cómo lo colocamos para que se entienda mejor? Para que una persona de habla hispana, al leer el texto, diga, ah, ya sé lo que está diciendo este texto. Entonces, favorecen al receptor. En el caso de la equivalencia formal, no es que no les importe al receptor, no es que no les preocupe si entienden o no, pero ellos le dan mayor preponderancia, por supuesto, y fidelidad a la estructura gramatical y sintáctica del idioma madre. La traducción de las palabras o de las frases, en lugar de buscar concordancia léxica de los idiomas originales, buscan es una traducción contextual. Cité el ejemplo de la palabra cosmo en griego, que significa mundo en español. Bueno, uno de sus significados puede ser mundo. Y Reina Valera, cada vez que ve cosmo, bueno, colocó mundo en el pasaje. Pero, por ejemplo, la NBI o la Dios habla hoy, cuando ve cosmo, pregunta, ¿en qué contexto está esta palabra cosmo y qué puede significar? Porque cosmo puede significar
Sí, mundo, correcto, pero también humanidad, también ser humano, persona, sistema de pensamiento que se opone a Dios. Entonces, como tiene varias posibles traducciones, ellos van a tratar de ajustar la palabra cosmos al español según el contexto en que esté. Entonces, algunas veces la van a traducir mundo, pero otras veces la van a traducir humanidad, otras veces la van a traducir bajas pasiones y así sucesivamente. Pero sigue siendo la misma palabra mundo o cosmos, mejor dicho, en griego. Ese es un ejemplo, cómo la equivalencia dinámica y casi que lo que está haciendo, más que una traducción, es una interpretación del uso de esa palabra en ese contexto. Y por eso la letra C busca claridad, busca que la persona diga, ah, ya sé lo que esto significa. Por ejemplo, ¿recuerdan ese texto en Romanos, que no debemos pagar mal por mal, sino hacer el bien, no buscar la venganza, sino que tratar a la persona que nos ha tratado mal de una manera amorosa, porque haciendo esto, dice Reina Valera del 60, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Esa es una expresión que resulta algo incomprensible en español. O sea, vas a amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de la persona. ¿Qué significa eso? Bueno, escuché una vez a alguien decir que eso es que hacer que sobre la persona caiga fuego del Señor. Que el juicio de Dios venga sobre esa persona. Entonces, casi como que lo hago con alegría porque quiero el mal de la persona que me está haciendo daño. Y digo, ascuas de fuego sobre tu cabeza. Interesante que algunas traducciones de equivalencia dinámica dice, vas a hacer que su rostro se enrojezca de la vergüenza. O sea que el sentido que le dan es otro. Es que haciendo bien, la misma persona que nos está haciendo el daño se va a avergonzar al ver nuestra actitud mansa, humilde, va a llegar a la conclusión, ¿por qué le estoy haciendo daño a esta persona que lo que me está haciendo es un bien? Fíjense cómo puede cambiar el significado cuando uno está buscando claridad, cuando uno está añadiendo a una palabra, a una frase, a una expresión, la está colocando en su contexto y pensando en su sentido. Algunos ejemplos de equivalencia formal, ya lo vimos en la línea, Reina Valera en sus distintas ediciones. La Biblia de las Américas también es de equivalencia formal. Hay diferencia entre Reina Valera y Biblia de las Américas, claro que sí hay. Aunque no es el tema en este taller, pero no todas las Biblias de equivalencia formal son exactamente igual de formales o presentan exactamente las mismas estructuras sintácticas. No es así. Hay algunas diferencias en cuanto a ellas, pero están en ese mismo grupo, que tratan de preservar, y eso es lo que las une, la estructura sintáctica de los originales hebreo, arameo y griego. Y en el caso de las equivalencias dinámicas, unos ejemplos serían la nueva versión internacional, que ya sabemos que la nueva versión internacional está como a la mitad del camino, porque es como una mezcla de los dos. Trata de preservar el asunto sintáctico, pero trata de hacerlo en una estructura sintáctica española, en lo posible. Palabra de Dios para todos y es otro ejemplo. Y la palabra, que es una traducción que he usado, no mucho, pero que me ha parecido muy, muy buena, muy comprensible, muy fiel también. Este es un esfuerzo de un grupo de traductores en España, la palabra, y es muy, o sea, yo la recomiendo, ¿no? ¿Qué uso se les puede dar a la equivalencia formal? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para el estudio bíblico yo recomiendo la equivalencia formal, es decir, el estudio bíblico serio, el estudio bíblico ya detenido, cuando uno está sentado con su Biblia, su diccionario, su concordancia al lado, los manuales, tiene todos esos libros puestos sobre la mesa. Entonces, bueno, las Biblias de equivalencia formal, y vamos a explicar un poquito más adelante eso, te pueden dar un mayor acercamiento a la manera como lo escribió David, la manera como lo escribió Pablo. O sea, la forma básica como lo escribiría el apóstol Pedro.
Para los análisis sintácticos son formidables las equivalencias formales, porque y parece mentira, pero la estructura, cuando uno logra entender la dinámica del idioma, las relaciones de las oraciones principales con la secundaria, cuando una oración es compuesta, que tiene una coordinada y una subordinada, cuando uno logra captar eso y lo ve en la Reina Valera del 60, wow, es como un descubrimiento increíble. Todo el texto aparece mucho más claro. Claro, cuesta un poquito a veces porque nosotros, o muchos de nosotros, cuando estudiamos castellano o español en el liceo o algunos en la universidad, no tuvimos experiencias muy buenas. Tuvimos algunas experiencias un poco traumáticas con la gramática, con la sintaxis, con todas esas palabras un poco técnicas y raras, pero cuando uno logra hacerse amigo de la gramática, cuando uno logra reconciliarse con esos términos, entonces ve la Biblia de una forma diferente. ¿Okay? La diagramación también, vamos a hablar un poquitico sobre eso luego, y para eso las versiones de equivalencia formal son excelentes. Ahora, las versiones de equivalencia dinámica ayudan mucho, por ejemplo, en la lectura pública de la Escritura. Si yo voy a leer la Biblia en un grupo, en un culto, en una reunión, y hay todo público, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, hay personas que tienen grado académico básico, hay personas de grado académico medio, hay personas de diversos tipos, edades y formaciones. Lo que conviene sería usar una equivalencia dinámica. ¿Por qué? Porque justamente ella llega de manera general a todas las personas. Si puede ser comprendida por el niño, por el adolescente, por la persona de poco grado académico, la persona de mucho grado académico. Mientras que las lecturas públicas con Biblias de equivalencia formal, por ser más exigente en cuanto a su comprensión, va a dejar por fuera a un grupo de los que tenemos allí. La lectura devocional también, nuestra lectura devocional, por lo menos yo practico la lectura devocional con una versión dinámica porque quiero captar lo más pronto posible el texto, la forma como está presentado el texto, su progresión, para ir a lo más importante en el devocional, que es, Señor, ¿cómo tú quieres guiar mi vida a través de este pasaje? Eso es lo más importante en la práctica del devocional personal, tomar decisiones a la luz de lo que Dios me está guiando. Entonces, yo prefiero la lectura devocional en versiones de equivalencia dinámica por esa razón. Igual, para determinar la progresión temática en un texto, vamos a hablar de eso dentro de un ratico, entonces es preferible la versión de equivalencia dinámica. ¿Cuál es la fortaleza de las formales? Bueno, las formales permiten apreciar figuras retóricas que están en el original, que cuando las equivalencias dinámicas las tratan de traducir, no saben iguales, no se sienten iguales. ¿Por qué? Porque están tratando de colocar la frase, las expresiones, en una manera más comprensible, pero quitan a veces parte de ese adorno. Por ejemplo, una frase impactante en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo decir eso en otra manera que no sea eso? O sea, que no impacte al lector ver a un siervo expresando un bramido profundo con sed desesperada, esa figura retórica, cómo rescatarla en una forma dinámica. Eso es difícil. Pero si ustedes comparan mucha de la literatura poética que tenemos en los Salmos, en los Proverbios, en el libro de Job, Cantares, y la buscan en las versiones más dinámicas, se van a dar cuenta que algo se pierde de esa retórica. También los énfasis se pierden. Por ejemplo, de cierto os digo. Nosotros ahorita no estamos hablando así, ¿verdad? Hermano, de cierto te digo que no vengas mañana. No hablamos así. Pero eso es un énfasis que se hace en el original. De cierto te digo. Ahora, si uno busca esa misma expresión en NBI o en Dios habla hoy, bueno, en NBI no recuerdo mucho, pero en otras dinámicas va a encontrar otra frase. Por ejemplo, te aseguro, o te exhorto, o te pido. O sea, va a buscar otra manera de señalarlo. Y imágenes verbales también se van perdiendo, claro, porque en la versión dinámica
bueno, como dice aquí, se busca comprensión, porque se comunica el sentido más claro, y esa es una fortaleza que tienen las versiones dinámicas, que no la tienen las formales. Un nuevo creyente, por ejemplo, está empezando en su vida cristiana, y nosotros le damos una versión en equivalencia dinámica, va a durar menos tiempo comprendiendo lo que quiere decir Pablo, el apóstol Juan, la epístola a los hebreos. Estoy citando solo algunas que normalmente a veces pueden presentar más confusión en las equivalencias formales, y él va a durar menos tiempo comprendiendo lo que quiere decir. Yo tengo un grupo que ahorita estoy dándole un curso piloto en Prometa, y justamente tiene que ver con esto, y una hermana contaba el testimonio de su papá, que estaba grave, y ella, bueno, quiso predicarle el evangelio, ya él estaba pues en sus últimos momentos, y ella no tenía una Biblia en el momento, y lo que encontró fue una Biblia en equivalencia dinámica, y cuando se la leyó al papá, el papá quedó tan fascinado. El papá era resistente al evangelio, se había opuesto al evangelio, había rechazado el evangelio en más de una ocasión, pero cuando oyó la escritura en esa versión, dijo, uy, esto sí lo comprendo, pero claro, claro, claro. Y después le tomó tanto aprecio a esa que no quería aceptar que las otras, por ejemplo, Reina Valera del 60, eran también palabra de Dios. Él decía, no, esta es la Biblia, porque esta la comprendo yo clarito. Como me pasa a mí, yo con Reina Valera del 60 me siento que estoy leyendo la Biblia, pero cuando leo, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos, digo, bueno, está bien, bueno, será la Biblia, pero la Biblia mía es Reina Valera del 60. O sea, ahí aprendí, ahí memoricé, yo valoro, yo respeto, yo la tengo en un sitial como que mucho más fuerte para mí. Y no es que veo a las demás con desdén, no, pero me siento más leyendo la Biblia cuando leo Reina Valera del 60. Okay, entonces, y puede ser que algo otro de nosotros nos pase igual, que no leemos todas las versiones de la misma manera. Pero tienen también debilidades. Por ejemplo, la equivalencia formal, una debilidad es que hay menos comprensión del texto, hay menos legibilidad. La legibilidad es aquella característica, aquella propiedad que tiene un texto de poder ser recuperado a nivel de memoria por el lector enseguida después que lo lee. Por ejemplo, a veces uno lee un texto cualquiera y cuando deja de leerlo, cuando se detiene, intenta reelaborar ese texto en su mente y dice, bueno, este texto trata de esto, de esto, de esto. Eso es legibilidad. Ah, sí, aquí se está hablando de la lluvia, de lo que hace la lluvia, de los diferentes tipos de lluvia. Ese es un ejercicio cognitivo para recuperar la información que acabo de leer. Las versiones en equivalencias formales son menos legibles. ¿Por qué? Por lo que dice después la siguiente oración. Requieren mayor nivel de literacidad. Literacidad es la capacidad de comprender un texto en cuanto a su estructura. Y literacidad tiene que ver con formación académica. O sea, yo necesito varios años de estudios académicos, especialmente familiaridad con los textos para poder entender su significado. Porque no es fácil, por ejemplo, si uno lee Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11, y eso en griego es una sola oración, y que me diga, que me pregunte, ¿cuál es el sujeto de ese verbo? ¿Cuál es el complemento de ese verbo? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Perdón, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en esa oración? Oye, que yo recupere eso con rapidez, no es fácil. Porque ahí Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... Y entonces empieza a hacer una acción de gracia que se va complicando a medida que Pablo sigue hablando. En quien nos eligió antes de la fundación del mundo, por quien también tenemos redención, por quien asimismo nos dio herencia. O sea, está complicando a Pablo. No es que lo está complicando, en el sentido de que intencionalmente está haciéndolo, es que ese es el texto. Entonces, ahora uno lee ese mismo pasaje, en Dios habla hoy, o Palabra de Dios para Todos. Primero se va a dar cuenta que no es una sola oración, hay muchas oraciones, así como el ejemplo que les mostré, separadas, varios periodos gramaticales, uno puede recuperar fácilmente el sentido de cualquiera de ellas,
porque la está haciendo mucho más accesible y el esfuerzo de ellos, recuerden, es que el lector sienta que fue para él. Pero tiene una debilidad. La equivalencia dinámica, y mientras más dinámica, más peligrosa. ¿Por qué? Porque hay más interpretación. Y como hay más interpretación, hay posibilidades también de que el margen de error en esa interpretación no sea el correcto. Ellos están, bueno, digo ellos, pero no debo decir ellos porque no son todos iguales, pero a medida que uno avanza en las versiones que quieren poner el texto mucho más comprensible, y por supuesto tienen que interpretar más el texto, entonces a medida que uno avanza en eso, tiene que ponerlo en un formato que el lector ya no tenga que interpretar. O sea, el ejercicio interpretativo del lector prácticamente lo hacen ellos, quitándonos a nosotros la carga o el peso de tener que interpretar. Ellos interpretan por nosotros lo que se supone que Pablo quiso decir, o Pedro, o el apóstol Juan, o Jesús. Entonces ellos hacen ese ejercicio, pero ¿qué? Ahí hay un peligro. Puede ser que la interpretación que ellos están haciendo no es exactamente. Entonces algunos dirían, no, yo prefiero que me lo digas como lo dijo Pablo, tal cual, y yo lo interpreto. O sea, mi responsabilidad sería interpretar el texto. La del traductor, decirme lo que dijo, y luego yo voy a tratar de hacer un esfuerzo por entender qué fue lo que quiso decir. Pero incluso hay versiones que las llaman paráfrasis. Paráfrasis, porque ya no son traducciones de los originales. Y es cuando uno lee una paráfrasis, ahí sí de verdad la cosa se pone un poquito más complicada. Porque aparte del elemento de traducción, está el tipo de palabra que se usa, que muchas veces hay una gran polémica, no sé si la han visto por las redes sociales, acerca de esta versión, y entonces hablan de unas teorías de conspiración, por quitar la deidad de Cristo, por quitar la deidad del Espíritu Santo, por eliminar el tema de la Trinidad, etcétera, que nacen a veces por esos cambios lingüísticos que muchas de estas versiones hacen. Bueno, termino con esto para no cansarles más y luego dejo lugar si tienen alguna pregunta. No sé si, bueno, Carlos después nos va a guiar en esto, no sé si habrá oportunidad para preguntas, pero ya esta es una recomendación personal sobre cómo y cuándo usar las distintas versiones en los distintos momentos de la interpretación de un pasaje dado. Por ejemplo, cuando... Para la familia. Perdón. Ok. Por ejemplo, cuando yo voy a ganar familiaridad con el texto, lo que llamamos lectura de familiaridad. ¿Qué son lecturas de familiaridad? Yo voy a estudiar, por ejemplo, Romanos capítulo, qué sé yo, capítulo 5. Y yo quiero, antes de entrar directamente en Romanos, yo quiero leer un poco Romanos, quiero ver de qué trata la temática. Eso es muy recomendable. Muy recomendable no, ese es el camino correcto. Ver el bosque completo antes de ver el árbol específico que yo quiero analizar. El hermano Ted tiene que yo lo recomiendo mucho, un método que se llama MECHA, son unas siglas, MECHA, que justamente trata de ayudarnos a ver los diferentes zoom que uno debe hacerle al texto. O sea, los lentes que debe utilizar. Más pequeño, más grande y dependiendo de lo que quiero lograr. En este caso, por ejemplo, la lectura de familiaridad es la lectura más global para yo familiarizarme con, como su mismo nombre lo indica, con las palabras, con la secuencia, etc. Leer todo Romano, por ejemplo, o leer los primeros 8 capítulos. Bueno, si ya leí 8, solamente faltan unos pocos más, 5 o 6 capítulos más, vamos a leerlo todo. Leo todo Romano para ambientarme. ¿Y qué versiones se recomiendan cuando estoy haciendo eso? Las dinámicas. ¿Por qué? Porque las dinámicas justamente destraban la estructura sintáctica. Me las colocan de una manera más fluida. Y yo puedo ir ganando cada vez más comprensión cuando leo, por ejemplo, Romanos en la NBI, leo Romanos en Dios habla hoy, leo Romanos en Palabra de Dios para todos. Uy, la comprensión que yo llego a adquirir de los temas que Pablo está desarrollando allí es mucho más fluida. No que deje por fuera las formales. Puedo leer para refrescar Reina Valera 60, puedo hacerlo. Pero cuando leo las dinámicas, adquiero mayor familiaridad con el flujo
o el fluir de la temática en el libro. Para la progresión temática, que es otra parte del análisis de un pasaje, o sea, la progresión temática es cómo el autor desarrolla específicamente en el capítulo o en la sección que yo estoy estudiando, cómo el autor desarrolla su tema. Por eso se llama progresión temática. Por ejemplo, si fuera un texto poético, el Salmo 23, por decir de alguna manera, el Salmo 23 tiene una progresión temática. Empieza hablando de Jehová es mi pastor, y luego lo que hace ese pastor, él me hace descansar, él me cuida en el valle de sombra de muerte, pero luego habla de que Dios es también como el que le da hospedaje, porque dice en lugar, me has sentado en tu mesa, allí me has llenado de aceite, has puesto alimento delante de mis enemigos. Entonces es alguien que me da hospedaje en su casa. Es un pastor y es alguien que me hospeda. Es un hospedador. Entonces ahí hay dos figuras, la del pastor y la del hospedador. Son dos figuras diferentes, pero la progresión temática me permite ver por qué el autor, el salmista en este caso, me está combinando estas dos figuras. A eso se llama progresión temática. Si fuera un salmo, ahora si es una carta, que mayormente el texto es de argumentación, también hay una progresión temática. Se ve cómo el autor desarrolla, en este caso, su propuesta, su proposición. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 5, ese caso de inmoralidad que está siendo tratado en la iglesia. Ahí hay una propuesta. Ahí hay una propuesta. Saquen a esa persona de la congregación, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esa es la propuesta. Ahora, ¿cómo la desarrolla Pablo? ¿Cómo la presenta? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo segundo que dice? ¿Cómo remata, usando esa frase, ¿verdad? ¿Cómo remata su tema? Entonces, para ganar familiaridad con las progresiones temáticas, mejor leer también las traducciones de equivalencia dinámica, porque nos permiten de nuevo fluidez, porque destraban la parte sintáctica, me dan mayor comprensión de, empieza por aquí, sigue por aquí y mira cómo termina. ¡Wow! Eso es bueno verlo. Para los análisis estructurales, que son ya los análisis un poquito más técnicos, la sintaxis del texto, si fuera un texto argumentativo, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la oración principal? Primero el párrafo, tengo que definir un párrafo cuando es un texto de argumentación, como las cartas. Bueno, este párrafo, ¿de dónde a dónde va? Del versículo 1 hasta el versículo 15, ok, ese es un párrafo. Entonces, ¿cuál es la oración principal de ese párrafo? ¿Cuáles son las oraciones secundarias que apoyan esa principal? Todo eso es mejor usar las versiones con equivalencia formal. ¿Por qué? Como lo dije hace un rato, las versiones en equivalencia formal es como una especie de imagen proyectada del propio texto original. O sea, así lo dijo Pablo. Tal cual como que te lo estoy escribiendo, más o menos, así lo escribió Pablo, así lo escribió Pedro, etc. Entonces, allí es interesante porque cuando yo hago un análisis estructural, las relaciones de las oraciones entre sí, de las palabras entre sí, de un párrafo con otro, yo lo estoy haciendo prácticamente en la misma manera como Pablo o Pedro lo habían escrito. Los bosquejos exegéticos, no sé cuántos de ustedes todavía conservan esta práctica. Eso se usaba antes. Ahorita no sé cómo lo hacen, pero el bosquejo exegético es ese bosquejo que uno realiza como resultado de todo su análisis. No es el bosquejo que va a predicar, no, este no lo va a predicar. Este es el bosquejo que resume de manera jerárquica las ideas del pasaje. Por ejemplo, si fuera un bosquejo exegético del Salmo 23, entonces uno colocaría, bueno, primer bloque, Jehová como pastor, los versículos 1, 2 y 3. Segundo bloque, Jehová como hospedador, 4, 5 y 6. ¿Ves? Dos bloques grandes que tiene ese salmo. Y luego una frase que englobe esos dos bloques. Jehová como pastor, Jehová como hospedador. Oye, entonces yo le voy a colocar una frase que es como la enseñanza central del salmo. Y en este caso sería, bueno, Jehová provee los cuidados que el salmista necesita. O Jehová le provee al salmista los cuidados que él necesita. Es un bosquejo exegético porque está reflejando básicamente lo que está en el texto. Ahora, ese bosquejo todavía no sirve para predicar, porque para que pueda hacer un bosquejo comunicativo a nivel de homilética requiere que una introducción, una oración de conexión,
ilustraciones, aplicaciones, todo eso que es el adorno de la homilética. Y si fuera para enseñar, entonces voy a requerir una dinámica de grupo, unas preguntas del texto, una manera de que mis hermanos también interactúen. Todo eso es el adorno pedagógico. El bosquejo exegético me sirve para todo, para predicar o para enseñar, pero tengo que colocarle los adornos. Ahora, el bosquejo exegético, como resultado de mi análisis, tiene que ser fiel al texto lo más que yo pueda hacerlo, y por eso recomiendo aquí utilizar las versiones más formales. Y luego, cuando ya estoy elaborando el bosquejo homilético o pedagógico, que es el de la audiencia, el que voy a entregar a la audiencia, sea un grupo pequeño, una célula o la congregación reunida un domingo en la mañana, me gusta entonces hojear cómo las versiones dinámicas hicieron para traducir ciertas frases. Porque, a ver, yo puedo elaborar un bosquejo homilético de Gálatas, por decir algo, capítulo 6, versículo 1 al 5. Y uno de mis puntos principales dice, la gracia de Dios es mayor que la ley de Moisés. Oye, sí, suena bien, suena convincente, es verdad eso, pero es como el título de una tesis de grado. O sea, comunica bien eso a mi audiencia, a mi congregación, a mi gente, de una manera que llegue a su corazón, que impacte su mente, la verdad de ese texto. Entonces me gusta ver las frases que utiliza la NBI, la palabra de Dios para todos. Entonces allí a lo mejor encuentro, a lo mejor no, seguramente habrán expresiones que yo puedo incorporar a mi bosquejo. Y entonces demos gracias al Señor porque estamos bajo su misericordia. Qué sé yo, una manera de colocarlo que mi audiencia haga clic más rápidamente con eso, que con otra frase que a lo mejor, bueno, no es que es mentira, es verdad, pero un poquito dura todavía de discernir. Bueno, a ver, creo que se me acabaron las balas por aquí, se me acabaron las municiones. Y bueno, estoy abierto entonces para escuchar alguna pregunta que haya surgido, algún comentario adicional para redondear estas ideas o algo que ustedes tengan a bien compartir. Entonces dejo la oportunidad, no sé, Carlos, si tenemos algún tiempito, aunque sea corto, para compartir alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Samuel. Creo que ha sido muy provechoso para todos este taller, esta clase. Tenemos allí algunos 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas. Yo tengo también mis preguntas, Samuel, pero me gustaría ver si los hermanos tienen, que me imagino que sí. Carlos, Pero yo tengo una pregunta. También, me gustaría de que tengamos otro taller. Así que en frente de muchos testigos ya quiero amarrarte, Samuel, para un futuro. Porque sí me gustaría que habláramos bueno, de dónde toman las fuentes estas traducciones que se hacen, las dinámicas o las formales, porque hay algo, y no lo hago como pregunta, sino para una discusión futura, si es el textus receptus o el textus crítico, y cuál es la ventaja o desventaja de ambas cosas. Pero el tiempo mejor lo cedo aquí a los hermanos, así que ya será adelante. Gracias, Carlos. Traté de apuntar un poquito la pregunta o el consejo, más bien voy a tratar de acomodar las ideas y voy a tratar de hacerme entender. Con respecto a lo que el hermano nos estaba comentando, en Hebreos 11:26 tuve una de esas incógnitas, ¿verdad? En una ocasión que lo estaba exponiendo, porque habla del vituperio de Cristo. La palabra vituperio, si bien es cierto, está el castellano, pero no todo el mundo la recibe de forma idónea, ¿verdad? Precisamente por ese contexto, porque lamentablemente usamos un léxico, un lenguaje, una verborrea muy, pero muy básica, de 90,000 palabras, si acaso usamos 3,000, si acaso, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que digamos que una de las ventajas de la equivalencia dinámica es ganar
al mayor número posible de gente. Incluso lo entiendo por el ejemplo que usted lo dio de esa persona adulta. ¿Cuál sería el consejo para mí? Bueno, no sé si para los hermanos, para mí en este caso, ya que al tratar de brindar una mejor comprensión, se podría caer en el error de la eisegesis en vez de hacer una correcta exégesis. Y lamentablemente, en la actualidad, las generaciones que vienen quieren tener las cosas ya. Posiblemente alguien en filosofía, un historiador, se va a las fuentes, se va a los originales, analiza, ¿verdad? Lo que es una buena comprensión de lo que es el lenguaje. Pero, reitero, lamentablemente ahora las nuevas generaciones quieren las cosas ya. Entonces, lo que es un estudio bastante amplio de una sola oración, puede que no la vayan a hacer. Entonces, ¿cuál sería su consejo con respecto a esto que le acabo de comentar? No sé si me di a entender. Sí, sí, Yasser, creo que sí. Creo que sí. Bueno, o presumo que sí, entendí. Hay dos líneas imaginarias que yo por lo general utilizo cuando quiero despejar el posible uso de una palabra o la escogencia de una palabra. Una línea es transversal o de manera, mejor dicho, horizontal, y es cuando abro varias versiones para ver cómo la tradujeron esas varias versiones. Y voy desde el extremo izquierdo formal hasta el extremo izquierdo dinámico o funcional. Entonces, por ejemplo, esa palabra vituperio, un excelente ejemplo que escogiste. Veo cómo la tradujo Reina Valera del 60, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, NBI, Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos. O sea, hago un paseo horizontal por las diferentes palabras que estos equipos de traductores utilizaron. Eso me da algo que se llama en lingüística campo semántico. O sea, campos semánticos son los posibles usos que una sola palabra, porque las palabras por lo general son polisémicas, tienen varios significados, que una sola palabra puede tener. Entonces yo gano rápidamente, en cuestión de 1 minuto o 2, el campo semántico de una palabra solamente comparando lo que dicen las distintas, sin ser experto en griego, en hebreo, no tengo que serlo, solamente con ver cómo lo tradujeron ya tengo el campo semántico de esa palabra. Entonces yo lo anoto, vituperio. Entonces voy colocando todas las demás, vergüenza, que si oprobio, que si no sé qué, las coloco, ¿ves? Ok, hice mi primer ejercicio que es horizontal. Ahora voy a hacer uno que es vertical. ¿Qué significa el vertical? Leo todo el pasaje varias veces para ver por qué el autor está usando vituperio, a qué se estará refiriendo, qué está diciendo antes, qué está diciendo después, cómo utilizó ese sustantivo para aplicarlo a Cristo. Entonces, ese es un estudio que es vertical porque es más profundo internamente al propio pasaje. Luego que yo hago esa revisión, vuelvo de nuevo al campo semántico y digo, entonces de todo este campo semántico, una palabra que parece ajustarse más a mi propia comprensión de esta forma vertical de ver el texto y más profunda, es esta palabra. Por ejemplo, supongamos que haya escogido la palabra oprobio o vergüenza. La voy a escoger porque veo que es lo que el autor está desarrollando, es su tema, es su concepto. En la progresión temática me di cuenta, eso es clave aquí. Entonces, fíjate, con 2 ejercicios, un análisis horizontal y un análisis vertical, acabo de seleccionar de un campo semántico dado, no dado por mí, yo no hice ese estudio, lo hicieron los traductores, que duraron años o meses para llegar a esas conclusiones. Yo tomé el trabajo de otra persona y la incorporé a mi propio estudio. Entonces, yo soy responsable ¿de qué? No de la traducción, sino de la palabra que escogí. En el campo semántico que tuve, yo soy responsable de la palabra que escogí para entender mi texto. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Y es una responsabilidad que asumo delante de Dios como que quiero ser fiel al texto y delante de mi congregación. Entonces, Yasser, esa recomendación la puedo compartir en una manera, digamos, sencilla de resolver el tema de cuál palabra escoger.
Por ejemplo, hay páginas web, ustedes conocen, donde uno coloca el texto y ahí aparecen 10 versiones distintas en forma paralela, y ahí tú, en fracción no, eso no dura ni un segundo, ya tienes todo allí. Por ejemplo, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero Carlos me ayuda con eso. Bible Gateway es una página web de consulta de versiones, ¿así se pronuncia? Ok. Gateway. Gateway, gracias Patricio. Gateway, ok. Uno por www.biblegateway.com, te abre la pantalla, hay una ventana para tú colocar el texto y luego escoges qué versiones quieres comparar. En español hay como 10. De formales hasta dinámicas. Bueno, metes allí el pasaje, allí tienes el campo semántico y luego escoges. Bueno, Yasser, espero haberte colaborado un poquito con la idea. ¿Ok? Carlos. Yo tengo una preguntita. Perdón. Sí, sí. Pastor Samuel. Sí. Gracias por el estudio. Estuvo muy bueno. Mi pregunta es sobre, usted nos habló de un método que creo que tiene el pastor Led para hacer el acercamiento al texto, el zoom. ¿Nos puede recordar sobre ese método? Sí. ¿Cómo lo encontramos? No sé, Ted todavía está con nosotros. Él tenía que salir a hacer una diligencia, pero no sé si está con nosotros o ya. No, ya no. Ya no está. Ok. Quería que él mismo, que es el autor, él es el autor de ese método. A mí me llamó mucho la atención porque he visto muchos métodos, pero ese me pareció buenísimo. Básicamente es hacer un primer acercamiento global, panorámico al texto, y ahí responde varias preguntas que están allí. Y luego entonces empieza a hacer preguntas más directamente al propio pasaje que escogió, preguntas que tienen que ver con la estructura literaria, la estructura sintáctica, etc. Y luego se aleja de nuevo. O sea, primero hay una panorámica, luego hay un acercamiento y luego se vuelve a alejar para hacerse la pregunta: ¿y cómo yo aplico esto a mi vida y a mis días, a mi tiempo, a la iglesia en este tiempo? Entonces hay una panorámica, hay uno más cercano y luego otro alejamiento. Son tres lentes o 3 enfoques. Yo no sé si Ted, no lo quiero comprometer a él, pero él estaría muy fascinado de dar un taller, Carlos, sobre ese método específicamente que se llama Mecha. Él lo tiene ya montado y todo. Gracias, pastor. Ok. Pastor Samuel, una consulteca. Bendiciones a todos, amados. Amén. Dios les bendiga. Una preguntita rápida que, bueno, yo no tengo problema, me pasan las mismas que usted, que yo me siento más cómodo con la Reina Valera 60. Uso las demás versiones, no tengo problema con usar las demás versiones más, con un lenguaje más sencillo, más práctico. Pero sí, yo sí sé que hay muchas personas, por eso te hago una pregunta: ¿qué pensás, qué opinás sobre este asunto? Sabemos que hay muchos predicadores, muchas personas que tienen ese recelo con estas versiones más populares, ¿verdad? Por la cuestión de los originales, cuando los manuscritos, ¿verdad?, más recientes, que algunos, como la versión internacional y otras, se les quitó algunas palabras de algunos textos, supuestamente, algunos dicen de los originales, como nada más voy a mencionar solamente uno, como Mateo 17, 21 al 23, ¿verdad?, del famoso endemoniado, que Jesús les dice a los discípulos que ellos le preguntan que por qué no habían podido sacar ese demonio, y Jesús les dice que tenían que haberlo hecho con oración y ayuno, y que en estas versiones, como la internacional y otras, ¿verdad?, más actuales, les quitaron, ¿verdad?, esa palabra. Entonces hay mucho recelo y mucha desconfianza sobre estas versiones. Entonces yo tengo mi opinión, pero quisiera escuchar, esa es mi primera pregunta por aquello, de que expliques qué opinas sobre esto. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la versión de estas más populares
que vos más recomendás o pensás que son como más fáciles de comprensión para la gente? Eso sería, mi hermano pastor, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Voy a empezar por la segunda pregunta. Yo recomiendo una versión que no es muy popular, o sea, no se consigue así tan fácilmente, que se llama Reina Valera Actualizada, RVA. La Reina Valera Actualizada es un esfuerzo de Sociedad Bíblica Unida para tratar de hacer el texto de la Reina Valera 60 clásica un poco más legible. Y ellos trabajan mucho las estructuras sintácticas y los léxicos. Entonces, a veces me parece que es mucho mejor utilizarla por justamente eso, Omar, que está señalando, las fuentes manuscritas que utilizan las diferentes versiones. Ella no está quitando ni frases, ni versículos, ni palabras. Está dejando tal cual Reina Valera el 60, solo que está tratando de aligerar o dinamizar el lenguaje. Reina Valera actualizada. En otra instancia, la NBI, claro, la NBI tiene esa polémica que tú has mencionado. Por eso yo hablo de un ejercicio de análisis comparativo de traducciones. No quedarte con una, no, sino ver la riqueza del aporte de todas ellas. La NBI me gusta la forma estructural, como lo coloca, porque no llega a ser una interpretación. No llega a interpretar los sintagmas o los léxicos o las frases, sino que trata de colocarlo, bueno, como está en el original, solo que en una lógica sintáctica española. Por ejemplo, en español nosotros entendemos mejor cuando nos dicen sujeto, verbo y complemento. Pedro compró una casa. Pero cuando nos alteran eso, una casa compró Pedro, no es que no lo comprendo, pero tengo que hacer un ejercicio un poquito más lento para captar, bueno, qué es lo que me están transmitiendo. Imagínate si es una oración más compleja, si es una oración mucho más llena de complementos tanto en el sujeto como en el predicado. Entonces se hace más difícil. Entonces por eso veo que la NBI hace un buen esfuerzo para tratar de minimizar eso sin llegar a ser tan dinámica como las otras. ¿Okay? La única cosa con la NBI y como otras también es que ellas decidieron quitar algunas frases, a veces algunos versículos completos y a veces algunos párrafos completos. Por ejemplo, el final de Marcos, ¿no? El final de Marcos que es omitido en algunas versiones, como una especie de, digamos, una conclusión a la que ellos llegaron. Estos pasajes no están en los mejores manuscritos y por lo tanto no creemos que deben estar en nuestra versión y lo quitaron. Yo personalmente, prefiero que los hubiesen dejado con una nota, porque así me dan a mí la responsabilidad y la posibilidad de investigar yo. Claro, no soy un erudito, es verdad, pero al menos puedo leer, buscar literatura y tomar una decisión. O sea, yo hubiese preferido a que ellos me la quiten, porque si yo le doy esta Biblia a un hermano y él lee que no aparece una frase, que no aparece un versículo o que no aparece un párrafo, wow, que es mucho más delicado, entonces, y ve que en mi versión Reina Valera sí está, ahí se va a presentar un conflicto. Hermano, entonces, esta es la palabra de Dios, ¿y por qué le quitaron? Y voy a tener que darle una explicación inmensa que quizás pudiera no ayudarlo a aclarar el tema. Entonces, yo prefiero no quitarle, yo prefiero colocar una nota explicativa. O sea, ¿qué tanto costaba colocar una nota explicativa y decir, hay alguna discusión sobre los manuscritos utilizados aquí, así, así, asado? Como sí hacen algunas. Dejan el texto y ponen la nota. Entonces, esa sería, Omar. Este es todo un temazo. Y Carlos dijo que, bueno, me iba a amarrar, pero sí. Carlos, trata de amarrarme con las cabullas con que amarraron a Sansón la primera vez. Que yo me pueda liberar así fácilmente. Tu pelo no Muchas está gracias, largo. mi hermano Samuel. Ok, Omar, no es largo, pero tengo chance para que crezca. De aquí a que me invite otra vez. Bueno, hermanos, el tema está buenísimo, pero nos hemos pasado 10 minutos y yo sugiero tener otro tiempo donde nos puedan ayudar, y estoy pensando en ti y tener 2 hermanos más
que los tengo aquí en mente, no los voy a decir ahora, para una segunda vez, donde puedan ustedes tener exposiciones de 10 minutos, posiblemente tú refrescar esto y otros hermanos en esto acerca de las traducciones, acerca de la interpretación. Entonces, porque hay un programa que me gusta mucho, PEP, y también está Ted Kosman, que nos puede también ayudar. Vamos a tener como tenemos una mesa redonda aquí, no sabemos, pero vamos a hacer algo